Bienvenidos una vez mis Canadians a un video más y estoy aquí en el Great Plains College. Aquí atrás de mí estoy aquí en South Current, en mi ciudad donde yo vivo, en la provincia de Saskatchewan. Y te traigo aquí porque es algo muy importante que tú debes de saber entre la diferencia entre un colegio y una universidad aquí en Canadá. Es algo muy diferente, pero te puede servir a ti porque si tú eres joven, si tú tienes ya 18 años cumplidos y quieres tener una vida en Canadá, quieres emigrar a este país y ya estás en esa mira, ¿no? Desde joven y quieres empezar de cero o quieres empezar de una vez con el pie derecho, te voy a explicar cómo lo hagas. Y esto no hay edad, no hay límite de edad, lo puedes hacer a la edad que quieras, pero esto es para las personas que recién se quieren venir para Canadá. Es mucho más fácil para ellos y te voy a decir por qué. La primera razón te voy a explicar entre un colegio y una universidad. Aquí estamos en el colegio. El colegio es una escuela que son privadas básicamente aquí en Canadá y hay muchas en todas las provincias, ¿verdad? Hay diferentes tipos de colegios, pero los colegios manejan carreras cortas técnicas de alrededor de 2 años o 1 año. Hay veces que las carreras que tienen, los cursos que ofrecen, te los ofrecen de 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Y estas carreras técnicas son para cosas específicas que tú vas a dedicarte en el trabajo. Por ejemplo, aquí en Canadá, si una persona quiere ser enfermero, hay la carrera para enfermería en la universidad, así como en nuestros países. En nuestros países vas a la carrera, a la universidad, que eres enfermero. Pero, por ejemplo, si tú no piensas ser enfermero, no quieres tener todo ese estudio o no tienes el dinero para poder pagarlo, puedes también cursar algo diferente que puede ser en el colegio. Puede ser el LPN, que puede ser los enfermeros que se dedican simplemente a dar medicinas. O puede ser cuidador de personas en el hospital, que esas personas simplemente se dedican a cuidar a las personas, a atenderlas en el hospital, porque los enfermeros aquí no hacen todo el trabajo. Aquí los enfermeros hacen solamente el trabajo de enfermería y tienen personal para que hagan cualquier cosa diferente. Entonces, si tú quieres solamente ser cuidador de personas, atenderlas, limpiarlas, todo eso, puedes hacer un curso específico para esto que se llama CCA y, por ejemplo, lo puedes hacer en 6 meses. Y ya puedes hacerlo y terminar tu carrera y ya puedes trabajar en eso aquí. Y pues si tú todavía no me conoces, yo soy Joan Vladimir Montes y aquí estoy en Canadá, en la provincia de Saskatchewan. Y yo te hago videos acerca de la vida que yo vivo aquí, de las experiencias, de los tips y trucos que yo puedo darte a ti para que cuando tú quieras venir aquí a Canadá puedes emigrar aquí y se te pueda hacer más fácil el adaptamiento y todo eso. Así es que si tú estás interesado en este tipo de contenido, por favor, ya sabes qué hacer, escribe todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te pueda recomendar todos los videos que subo, seas el primero. Y pues si acabas de terminar tu preparatoria, sí, o tu high school en el país donde estés y no sabes qué hacer, no sabes si seguir adelante con tu carrera allá en tu país o quieres emigrar, pues esta es una opción. Tú puedes venir a los colegios y lo único que necesitas, eso sí te lo voy a decir, los requisitos principales o muy básicos para venir a estudiar a Canadá viene siendo el inglés. Tienes que probar que sabes el inglés. Lo puedes hacer con un examen. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Puedes hacer el IELTS. Ese examen es uno de los que es muy popular para que tú lo puedas hacer, es el académico. Entonces, cuando tú ya tengas ese examen, tú ya puedes aplicar para una escuela aquí en Canadá. Y claro, es algo muy importante que debes de saber, que no mucha gente tiene pues los fondos para poder pagar la escuela y todo eso, pero ya estando aquí en Canadá puedes tener la oportunidad de trabajar como estudiante internacional, tiempo parcial, viene siendo 20 horas a la semana, entonces te puede ayudar para pagar tu estudio. Entonces, si tú estás joven, tienes 18 años y dices, bueno, yo quiero irme a Canadá, esta es una de las opciones, venir a un colegio, ¿sí? La diferencia de una universidad, en los colegios es mucho más barato y el tiempo de estudio es más corto y puedes empezar tu vida aquí en Canadá de volada, rapidísimo, porque tú puedes hacerlo en 1 año, 2 años tu curso
y ya empiezas a trabajar. Entonces es una de las opciones que tú puedes hacer estando aquí en Canadá. Y déjame te explico un poquito. La opción más fácil es tener un curso de 2 años. Porque cuando tú tienes un curso de 2 años, el gobierno te da un permiso de trabajo que se llama posgraduación. El permiso de posgraduación, que son alrededor de 3 años cuando tú tienes tu curso de 2 años, si estás aquí estudiando en Canadá. Entonces, si vienes a hacerlo por 1 año, creo que te lo dan por 2 años, así es que estamos al límite del tiempo para aplicar para la residencia. Entonces, imagínate, tú te vienes a estudiar aquí, sales de tu escuela, de tu high school allá en tu país, y supongamos que sabes inglés o que te pones a estudiar inglés, ¿sí? Haces tu examen, te vienes para acá y vienes a estudiar, haces el curso por los 2 años, y al terminar los 2 años te dan tu permiso de trabajo de posgraduación. Ya que te dan tu permiso de trabajo de posgraduación, entonces tú ya puedes aplicar para la residencia permanente después de 1 año de trabajo. Así que es muy fácil. Yo pienso que es una de las maneras más fáciles de inmigrar aquí a Canadá por medio de estudios. Entonces, para las personas jóvenes que todavía no saben qué hacer o qué es lo que pueden estudiar, les voy a dejar aquí el link de este colegio del Great Plains College. Es uno de los colegios más baratos aquí en Saskatchewan, y he escuchado que también de aquí de Canadá. Y cada colegio es diferente en cuestión de qué programas hay aptos para los estudiantes internacionales. Yo acabo de hablar aquí con la persona encargada de los estudiantes internacionales y me dijo que aquí en el colegio hay 3 cursos que tú puedes tomar como estudiante internacional. Y uno es el CCA. CCA es Continuum Care Assistant. Este programa se encarga de cuidar a las personas, de las personas viejitas, de las personas de la tercera edad, que tú puedas cuidarlas, que puedas atenderlas. Te enseñan todo lo práctico para que tú puedas ayudarlas. Como había dicho, esto es algo muy específico. No necesariamente eres enfermero ni nada, simplemente estás encargado de ayudarles, de enseñarles a lo que tienen que hacer del día, cuidarlos, saciarlos, todo lo que tú puedas ayudarles que ellos no lo puedan hacer. Tú estás encargado de eso. Este curso dura alrededor de 6 meses y con 2 o 3 meses de prácticas. Entonces, en 1 año tú ya estás terminando este curso y tú ya puedes ejercer directamente como cuidador. Ellos ganan alrededor de $23 la hora. Te lo digo porque yo estuve trabajando ahí y ganan alrededor de $23 la hora así al comenzar. Así que si tú quieres ganar eso, puedes hacerlo en 6 meses, estudiando 6 meses y hacerlo. La siguiente opción que ellos tienen es asistente administrativo. El asistente administrativo se encarga en básicamente ayudar a las cuentas en los negocios, o por ejemplo tener los recibos, tener todo aclarado como asistente administrativo. Y este curso también es de 8 meses y creo que son 2 meses de práctica y lo terminas en 1 año. Entonces estas personas andan ganando alrededor de $20 la hora y puedes trabajar en muchos lugares, puedes trabajar en bancos, puedes trabajar en negocios, básicamente en todos los lugares donde necesiten una persona de administración, lo puedes hacer. Y este colegio lo está ofreciendo para los estudiantes internacionales. Y el otro curso que están ofreciendo para los estudiantes internacionales es negocios, business. Y ahí también es básicamente como asistente administrativo, pero aprendes un poco más de todo. Aprendes un poco más, por ejemplo, de los taxes, de cómo llenar los impuestos. Aprendes un poco más de recursos humanos y aprendes un poco más de generar un negocio. Entonces, esta es otra de las maneras de las cuales tú puedes venir a estudiar y pues te abren. Ahora sí, déjame decirte, aquí en Canadá, estos colegios de 2 años o menos te dan certificados o diplomas, ¿sí? Certificado quiere decir que es menos de 1 año y diploma quiere decir que es de 2 años. Entonces, ahí tú puedes ver más o menos qué tipo de estudio es el que estás haciendo. En muchas compañías prefieren un diploma que un certificado, porque el certificado viene siendo como un curso más corto y el diploma es de 2 años. Ya cuando tú tienes ya una carrera de los 4 años, ya tienes un degree, así se le llama, degree. Entonces ya puedes saber que tú ya eres un licenciado en algo o un ingeniero en algo. Y pues si te gustó este contenido, ya sabes qué hacer y nos vemos en la próxima.